en los cuales en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje es realmente maravilloso. Ahora sí, coloqué el cronómetro para no extenderme en el tiempo. Bueno, este mensaje lo dividí en dos puntos principales. El primer punto va desde el versículo del 1 al 3, lo vamos a releer, ¿sí? Ahí está proyectado en la pantalla, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo. Aquí hay un quiebre tremendo entre el versículo número 1 y el versículo número 3, y en el 4 hay un quiebre maravilloso. El primer punto que quiero que pongan atención dice: en otro tiempo. En otro tiempo. La gran mayoría de los que estamos acá, si los conozco a todos, ¿sí? Sí. Todos somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Amén? ¿Sí? Amén. Por lo tanto, esto habla de en otro tiempo. En otro tiempo estábamos en esa condición. Pero sí, también hay otras personas que ahora, en el presente, están en esa condición. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. El versículo número 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. A veces yo digo, es como esta serie norteamericana que se llama The Walking Dead, muertos caminando. Cuando antes de conocer a Cristo nosotros éramos muertos caminando por la tierra, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y hoy en día la gran mayoría de las personas que caminan por la tierra están muertos espiritualmente. Primero, muerto espiritualmente. ¿Por qué? Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer bastantes versículos, así que les pido que estén atentos ahí con su Biblia, si la tienen, o en el celular. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿cómo termina ese versículo? Ciertamente morirás. Ciertamente morirás. El hombre cuando nace muerto espiritualmente. Cada día que nosotros vivimos, cada cumpleaños que celebramos, estamos muriendo físicamente. Dios da una instrucción desde el comienzo, desde el Génesis, da un mandato específico: no comerás de este árbol. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Desobedece. Desobediencia. Y eso lleva, y dice: ciertamente morirás. Hay una instrucción clarísima. El hombre desobedece y se cumple lo que dice Dios: ciertamente morirás. En el diseño perfecto de Dios no estaba la muerte. Hace una semana atrás, 2 semanas atrás, todos yo creo que hemos vivido el dolor o experimentado el dolor de ver partir a alguien de esta tierra. La muerte, en lo personal, es una maldición. El diseño de Dios era que el hombre viviera eternamente, no que muriera,
Pero el pecado y la desobediencia del hombre trajo consigo esa consecuencia, la muerte. Aún para nosotros que tenemos esperanza, la muerte se ve de una manera distinta. Pero imagínense, para los que no tienen esperanza, la muerte es una maldición porque los separa de Dios por la eternidad. La muerte es una maldición. Y gloria a Dios porque nosotros ya no estamos bajo esa maldición. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué dice? Todos pecaron. Todos, absolutamente todos somos pecadores porque arrastramos esa maldición desde el comienzo de nuestro padre terrenal, Adán. Cuando el hombre nace muerto espiritualmente, con una necesidad de Dios. ¿Ustedes han visto a los niños? Hay que enseñarles a hacer lo bueno, ¿cierto? Porque lo malo lo traen en su ADN. Eso es instintivo, porque el hombre es malo por esencia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Son pasajes sumamente conocidos, pero es necesario refrescar la memoria. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y voy a dejar lo que resta del versículo para el final. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Estuvimos muertos. Estuvimos muertos. 2, dice muertos también. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Qué es un delito? No está el Alex acá para preguntarle al fiscal. ¿Qué es un delito? Es una infracción a la ley, ¿cierto? Es lo más sencillo de explicar. Y cuando alguien quebranta la ley, ¿qué merece? Un castigo. Ahora bien, hermano Alex, si me está escuchando, sin desmerecer a ningún fiscal y abogado de nuestro país y las leyes terrenales, ¿son infalibles? La ley humana se equivoca, ¿cierto? Sí, pero hay una ley que no se equivoca, la ley perfecta de Dios. Y si nosotros como seres humanos no podemos quedarnos sin castigo frente a la ley humana, mucho menos podemos quedar sin castigo frente a la ley perfecta de Dios y frente a un juez perfecto. Por lo tanto, el que quebranta la ley de Dios merece un castigo, ¿cierto? ¿Cuál será ese castigo? La muerte eterna. Es lo que merece el ser humano. En esa condición estábamos. Cada vez que pasamos por la Escritura nos vamos achicando, ¿cierto? Nos vamos encogiendo porque esa era nuestra condición. La paga del pecado es la muerte. Muertos en delitos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Algunos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, si alguien con una buena intención dice, no, es que yo soy una buena persona, es mentira, porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno solo. Y hubo un solo justo que caminó por esta tierra y se llamó Jesucristo. ¿Y por qué pudo ser justo? Porque era el Dios encarnado, hecho carne. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2 y el versículo 10, que dice, porque cualquiera, hablando a propósito de la ley, ahora si alguien quiere guardar la ley al pie de la letra, guardar el sábado, no comer el día de reposo, así tal cual como lo hacían los israelitas, como la religión judía, la palabra del Señor dice así, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para mí la ley, en el sentido de evangelizar, a mí me sirve mucho. Y así lo muestro cuando evangelizo a una persona. ¿Todos hemos mentido? ¿Usted ha mentido alguna vez? Sí. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y si alguno dice que no, está mintiendo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. ¿Quién se lo sabe de memoria?
Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, y en ese todos estás incluido tú y estoy incluido yo. Todos somos pecadores. No tan solo muertos, dice, en vuestros delitos, sino que también en vuestros pecados. ¿Qué es pecado? Es la desobediencia. Leímos el pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 17, una instrucción clara, específica de parte de Dios, un mandato, ¿y qué es lo que hace el hombre? Desobedece. Y como consecuencia de esa desobediencia, trae consigo la muerte. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando queramos definir algún concepto, tenemos que ir a la Escritura. Y la misma Biblia nos da la definición del concepto. ¿Qué es lo que es pecado entonces? Es infracción de la ley de Dios. Y estimado hermano, estimado amigo, si alguien está escuchando, la ley también escrita en nuestros corazones. El hombre sabe conciencia, tiene una conciencia. ¿Qué es conciencia? Es conciencia, con conocimiento. Él sabe que está pecando. El hombre peca deliberadamente. Por lo tanto, no es inocente frente a Dios. Segundo punto. Hay un detalle tremendo. Yo investigué y en la primera frase que él dice, y Él os dio vida a vosotros, en los textos originales no aparece. Por lo tanto, el primer punto de los primeros 3 versículos, yo creo que el Señor quería darle énfasis a lo que éramos en el pasado. Y es obvio que nos dio vida. Es obvio el que es el dador de la vida. Dice en otro tiempo. Vamos al segundo punto. Dice, el hombre, sí, yo lo vi. El hombre sin Cristo anda en desobediencia. El hombre sin Cristo anda en desobediencia. Y esto es muy interesante. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, ¿cierto? Porque ahora no andamos, ¿cierto?, en esa corriente. ¿No? No. Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando hablamos de corriente, ¿a usted qué se le viene a la mente? No es que meta el dedo en el enchufe. ¿No? A mí se me viene a la mente un río, una corriente, ¿cierto? Una fuerza que te lleva. Hay una aplicación muy interesante con respecto a eso. Dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias a Dios que nosotros ya no somos hijos de desobediencia, aunque sí desobedecemos igual al Señor. Pero el Señor nos disciplina como buen padre. Dice, el hombre sin Cristo anda en desobediencia, tiempo presente, anda en desobediencia. Es una constante, es un estilo de vida. Por lo tanto, nosotros no debemos de ser tan juiciosos con las personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Ellos son llevados por la corriente de este mundo porque es lo que a ellos les resulta hacer en forma natural, les nace. Lo que el hombre necesita es el Evangelio. El hombre anda por la corriente de este mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El hombre natural, el hombre sin Dios, se siente vivo. Ojo en la contradicción. El hombre natural, el hombre sin Dios, se siente vivo en este mundo. ¿Se han dado cuenta, no? Que haciendo cosas del mundo, yo me siento vivo, hice esto otro, mi trabajo, y que no son cosas malas, pero haciendo cosas se siente vivo. ¿Por qué? Pero está muerto para Dios. Se siente vivo en el mundo, pero está muerto para Dios.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que también sopesar y equilibrar qué nos da vida a nosotros. La corriente de este mundo, esta, como bien dice la palabra del Señor en Colosenses 8, dice huecas sutilezas, cosas vacías, tradiciones de los hombres, o conforme o no según Cristo. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Cristo. Eso es lo que le da el sentido a nuestra vida. Eso es lo que le da el sentido. Cristo es contra la corriente. Y tú como hijo de Dios, seguidor de Cristo, vas a ir en contra de la corriente de este mundo. Los jóvenes en los colegios, cada día la lucha de ellos va a ser más fuerte, porque hoy en día hablar de Cristo en cualquier lugar, tú estás equivocado. Tú vas directamente en contra de la corriente de este mundo. Y si para nosotros los que ya somos más viejitos nos resulta difícil en nuestros trabajos, con nuestra familia, ir en contra de esta corriente, para nuestros hijos, para nuestros nietos, les resultará aún más difícil. Es lo que estamos viviendo en nuestro país, es lo que estamos viviendo en el mundo. Un tiempo que se está preparando para la venida del anticristo. Si queremos vivir una vida piadosa, una vida enfocada en Cristo, vamos a tener oposición. Si tu vida es parejita, si tu vida no tiene ningún problema, no tiene ninguna oposición, es porque algo está mal, porque no estás yendo en contra de la corriente. En la semana leí una aplicación maravillosa que me encantó, porque dice, ustedes ven los salmones chilenos, nadan contra la corriente porque están vivos. Pero un pez que está muerto se deja llevar por la corriente. Hermano, tú estás vivo. Estamos vivos para Cristo, pero muertos para el mundo. Por lo tanto, si estamos vivos, tenemos que nadar contra la corriente. Si nos dejamos llevar, puede ser tal vez, como dice, si mal no recuerdo, Hebreos, que a veces nos deslizamos por este mundo, el mundo nos puede seducir, pero no nos puede arrastrar. Si vivimos una vida más enfocada en el mundo, tal vez hay algo que está mal. Y soy muy responsable en lo que digo, tal vez debemos volver al inicio y recordar el Evangelio, la salvación. Algo está mal. Porque nuestra naturaleza, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, naturalmente va en contra del mundo y va a chocar contra nosotros. Pero si el mundo te gusta y tú te deleitas en el mundo, es porque algo está mal. Santiago capítulo 4, versículo 4. Estoy muy acelerado, ¿no? Me tomé un mate y un café en la mañana, por eso a lo mejor es eso. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Y aquí hay que dar la expresión que merece la palabra del Señor. Hay una exclamación, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es maravillosa la palabra del Señor porque no tiene... es clara, es precisa, es contundente, no tiene matices. O es bueno o es malo. Infierno, vida eterna. Hijo de Dios, hijo del diablo. Así trabaja el Señor. Es claro y preciso. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, que dice todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que tú puedes mirar, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice el 17? Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué triste es asistir a un funeral de alguien que no es un hijo de Dios. ¿Qué consuelo tú puedes darle a una persona? Tal vez si no conoce al Señor, si no conoce de la Biblia, mejor es callar. Pero tú que conoces su condición, tú que a lo mejor sabes que nunca se acercó a Dios, conoces su destino, es realmente triste. Hace lo que quería comentar hace un rato atrás, hace una semana, 2 semanas atrás falleció la tía de Carlitos.
que era como su mamá, la que lo crió cuando era pequeño. Y yo hace un tiempo atrás estuve compartiendo con ella. Y cuando uno te dan esa noticia, alguien partió, es un shock. Y me imagino que todos deben pensar lo mismo, porque yo pienso, ¿qué pasa con su alma? Es lo primero que se me viene a la mente. Y empiezan los cuestionamientos. Y yo compartí con ella, ¿por qué no la hablé? ¿Se dan cuenta? El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. El hombre sin Cristo no tiene esperanza, como nosotros. Para nosotros la muerte no debe ser un tema. Y es lo que vamos a saber más adelante. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque en este mundo? Porque Dios nos envió al mundo, ¿cierto? ¿Pero para qué? ¿Para sufrir? No. Nuestro enfoque debe ser el mejor. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan 17. Voy a leer del 13. Juan capítulo 17, el versículo 13. Hablando al Señor Jesucristo, orando por sus discípulos. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, usted no es del mundo, así como Cristo también no era del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿qué dice? Del mal, o como algunas traducciones dicen, hablan del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que nos va a mantener santificados, alejados de esta corriente del mundo, es la palabra del Señor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como Dios envió a su Hijo al mundo con un objetivo preciso. ¿Cuál era? Salvar, rescatar, buscar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Mejor vamos a la Biblia, porque yo les puedo mentir. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre espiritualmente está inhabilitado para buscar a Dios. El hombre, por su fuerza, por su naturaleza, cuando no tiene el Espíritu Santo, está inhabilitado para buscar a Dios. No le nace. Ninguno de nosotros, de los que estamos acá y que somos salvos, ninguno de nosotros buscó en forma natural a Dios. Fue Dios el que te buscó a ti. Fue Dios el que golpeó tu corazón. Fue Dios el que te mandó a alguien a hablarte del Evangelio. Es Dios el activo. Es Dios el que tiene la vida, que te puede entregar la salvación. Nosotros estamos muertos espiritualmente, inhabilitados, no tenemos fuerza. Nuestra naturaleza no busca a Dios. Y el hombre, por lo tanto, el hombre que no tiene a Cristo, tu vecino, tu familiar, que no conoce al Señor, está inhabilitado para conocer al Señor. Por lo tanto, tú tienes que llevarlo. Esa es tu labor, ese es tu trabajo. Para eso estás en el mundo. Como dijo el pastor la semana pasada, somos luces en medio del mundo. No para pasar desapercibidos, no para ser uno más, sino para brillar con luz propia. Tal vez no hablando, con nuestros hechos, con nuestra vida, mostrar algo distinto. Oiga, usted, ¿sabe qué? Usted tiene algo distinto, no sé qué es lo que es, pero tiene algo distinto. Sí, ¿sabes qué? No soy yo, es Cristo en mí. Eso es lo distinto. Eso es lo distinto que tienes que tener tú, tu mirada, tus palabras, tu vida, todo, absolutamente todo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Buscar y salvar a lo que está perdido. El hombre anda manipulado por el diablo. Se me cambió. ¿Puede ser? Sí. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando hablamos, vamos a explicar eso, dice la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire?
el príncipe que gobierna el mundo, Satanás, ¿cierto? Por ahora, Satanás es quien gobierna el mundo. Por lo tanto, ojo, a los que les gusta el mundo, se disfrutan las cosas del mundo. El príncipe y el que gobierna el mundo es Satanás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque el dominio de Satanás y los demonios es en la atmósfera, el primer cielo. O sea, la lucha, hermanos, es más cercana de lo que creemos. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra demonios. Yo creo que la mayor lucha que podemos tener es cuando nosotros tenemos el deseo de compartir el Evangelio con otros, porque esa es la guerra que tenemos que dar. El espíritu que ahora opera. Cuando vi una traducción, y lo comentaba con Pastor Francisco, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una traducción que dice que los energiza. Es una fuerza activa, hermano. Si esto, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra las personas, no es contra un individuo, es contra espíritus, es contra demonios. Y es una realidad. La eternidad, lo que no vemos, es mucho más real de lo tangible, de lo que podemos ver. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Tenernos embobados con lo que se ve. Dime tú, ¿cuántos proyectos tenía una persona? Por ejemplo, la Keka, la tía de Carlitos. ¿Cuántos proyectos tenía? Tal vez se levantó esa mañana pensando, voy a hacer esto otro, esta Navidad la voy a pasar con mi familia. Y qué triste por la familia que está a su alrededor. ¿Y los planes quedaron ahí? Este mundo no tiene, los planes que hacemos en este mundo no tienen sentido, porque algún día van a acabar. Lo que les da sentido a nuestra vida es levantarse cada mañana y agradecerle al Señor porque podemos respirar, porque podemos disfrutar de la esperanza que tenemos en Cristo, porque ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros. Díganme que eso no es maravilloso. Eso da esperanza para vivir. Eso da esperanza cuando en un funeral de un creyente no hay llanto, porque es una tristeza de hasta luego. Disculpen que siempre toque el tema de mi padre, pero mi padre siempre para mí significó mucho para mí. Pero lo que me da esperanza a mí, y no estar triste y deprimido por su partida, es que un día le compartí el Evangelio. Y eso da esperanza. Eso nos sitúa en otra posición frente a las personas. La esperanza de vida, el Evangelio de Cristo, eso es lo que marca una diferencia. La gente sin Cristo anda en desobediencia, la gente sin Cristo está muerta espiritualmente. Tú también estuviste muerto, tú también anduviste en desobediencia. El príncipe de este mundo es el diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bueno, a lo mejor no todos saben, pero yo trabajo en una cárcel. Y a veces en la cárcel hay un sistema PAC en donde muchos presos también son cristianos. Pero la gran mayoría, y soy muy juicioso en lo que digo, tal vez no lo son, sino que buscan una protección para estar protegidos, para proteger su integridad. Entonces cuando llegan a mí a veces mucho, y en mi trabajo saben que yo soy cristiano. Entonces dice, tú eres, y cuando llegan y yo tengo que clasificarlos, me preguntan, y yo digo, ¿tú eres hermano? Sí, mire, y me muestran su corbata. Como que eso te da una santidad. Bueno, yo no, hoy día he perdido un poco de santidad porque estoy sin corbata. Y yo le hago preguntas. Y me dicen, no, porque ellos dicen, no jefe, no, la verdad que no soy cristiano. Eso me gusta, de que me digas la verdad, yo no te voy a discriminar. Anda y lee Juan 8:44. Y van corriendo. Y leen y después, oh, ¿cómo es? Me dicen. La mejor forma de confrontar a alguien es con la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes y yo, nuestro padre es Dios. Y los deseos de nuestro padre queremos hacer, ¿cierto? Amén. Y dice también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire qué interesante que habla en otro tiempo. O sea que ahora tú no eres desobediente, ahora yo no soy desobediente, ahora yo no sigo la corriente de este mundo. Es ironía por si acaso.
este espíritu no opera en nosotros, sino que tenemos al Espíritu Santo de Dios que opera activamente en nosotros. Y el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo, porque ahora ya no vivimos en los deseos de nuestra carne. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Sí, también es ironía. Pero está esa lucha. Y yo siempre digo, si tú estás luchando con tu carne, está bien, porque eso quiere decir que estás vivo. Si no estás luchando, porque algo está mal. Pero si está esa lucha, quiere decir que tú estás vivo. Es como que si yo te, no sé, si yo te pincho con un alfiler, y dices, estás vivo, estás vivo. El hombre sin Cristo está condenado. El hombre sin Cristo está condenado. El hombre sin Cristo está condenado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Miren qué tremendo esto. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. El hombre nace en pecado. Salmo 51:5. Salmo capítulo 51 y el versículo 5, que dice: He aquí, en maldad he sido formado. Mírenlo cómo termina el versículo. Y en pecado me concibió mi madre. El hombre nace condenado. Nace condenado. Juan capítulo 3 y el versículo 18. Juan capítulo 3 y el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, ya ha sido condenado. Quien no cree en el Hijo ya ha sido condenado. En el mismo capítulo, el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees en el Hijo? Bien, tienes vida, la tienes, tiempo presente. Y absolutamente nadie te puede quitar eso, porque tú no lo ganaste. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros, antes de conocer al Señor, antes de ser rescatados, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y hoy en día las personas que no conocen al Señor, las personas que no tienen a Cristo, la ira de Dios está sobre ellos. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque el hombre nace condenado, porque el hombre desde el comienzo desobedeció a Dios, aún sabiendo que Dios le había hecho una advertencia: si haces esto, ciertamente morirás. El hombre lo hizo y Dios cumplió: morirás. La ira de Dios está con él por su naturaleza. Y aquí viene un quiebre maravilloso. Dice, siempre cuando en la palabra del Señor hay un pero, y aquí yo creo que en este pasaje del versículo 1 al 10, esta es la parte más maravillosa, porque dice, pero Dios. Dice, anteriormente dije, en otro tiempo, antes, en el pasado. Pablo dice ciertamente olvidando lo que queda atrás, pero sí, a veces hay que refrescar la memoria para entender el regalo de Dios, para entender quiénes éramos, para entender de dónde nos sacó Dios, para entender cuál era nuestra condición, para ser empático con las personas que están hoy en día en esta condición. En otro tiempo el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, anda en desobediencia, camina en desobediencia. Y el hombre sin Cristo está condenado. Pero acá dice, pero Dios. Estaba todo perdido. Aquí no hay superhéroe que publique Marvel o DC Comics, o no, aquí no. Es Dios, el único,
que puede cambiar esa condición. Y es maravilloso porque si ustedes ven en la palabra del Señor, dice, por ejemplo, dice, pero en medio de una generación mala, la de Noé, dice, pero, en medio de toda esa maldad, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero, por ejemplo, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es el que marca la diferencia? ¿Quién es que hace este cambio radical? Es Dios. No somos nosotros, es Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí voy a tocar solamente 3 puntos para no alargarme, porque ya el tiempo me está pillando. Dice, lo que hace Dios, versículo 4 al 7, el cambio. Dios quiere cambiarnos porque, dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahora, definamos, ¿qué es misericordia? Yo aquí encontré las 2 definiciones y me ayudaron. Misericordia y gracia. Misericordia es lo que Dios no nos da, o sea, Dios no nos da lo que merecemos. Disculpen, se me enredaron los conceptos. Misericordia y gracia. La misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno, la muerte eterna. Y gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende el concepto, cierto? La misericordia y la gracia de Dios es lo que nos puede sostener cada día. ¿Qué hace Dios? El cambio. Dios quiere cambiarnos y lo hace ¿por qué? Por amor. Y no lo define como un amor simple, sino que dice por su gran amor. ¿Qué hizo? Nos llevó de muerte a vida. Dios nos dice, nos dio vida. Oye, pero si yo también respiraba, no, estabas muerto espiritualmente y Dios, por su gran amor, te dio vida. Dio, dar, regalo. ¿Me van entendiendo, no? ¿Me van siguiendo? El dar. Anda pensando, eso es lo que quiero que tú pienses. ¿Qué puedes dar esta Navidad? ¿Qué puedes dar? ¿Qué te dio? Si hablamos de Navidad, ¿qué es dar? Es regalar. Volvamos los locos regalando, ¿cierto? Y vamos a las tiendas comerciales. Yo soy un poco grinch, literalmente en mi casa me hicieran más de la que compra los regalos. Pero también doy. Esa que me dice, dame y yo le paso ahí para que compre. Pero enfoquémonos bien. ¿Quién es el que nos enseña a dar? Dios. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el amor verdadero, da, aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Te dio vida, sin merecerlo. Te dio un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Nos dio un nuevo comienzo. Miren el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque estaban muertos, espiritualmente hablando. Y juntamente con Cristo cuando tú conociste a Cristo, ocurrió algo maravilloso, el milagro más grande que le puede ocurrir a una persona. Y solamente lo puede hacer Dios, que de algo creado Él pueda transformarlo y hacerlo nuevo, nacer de nuevo. Estabas muerto y en esa muerte Dios te resucitó. Y no tan solo eso, y nos da también una autoridad, porque dice, asimismo nos hizo. Miren, aquí mi mente empieza a volar. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y yo? Obviamente no lo merecemos. Pero en su misericordia, en su gracia, Él lo hizo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? La manera de realizar el cambio. Dice, por gracia. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo que Dios te da, pero que tú no mereces.
¿Cuál es ese regalo que Dios te dio? La vida eterna. ¿Tú buscabas ese regalo? No lo buscábamos, sino que Dios dijo, aquí está, es tuyo, tómalo, cree. Por gracia. La gracia, miren, la misericordia es no recibir lo que merecemos, ¿cierto? Mueve a la piedad. La misericordia mueve al perdón. Me voy a salir del tema, pero en la resolución de conflictos, cualquier problema que tenga, por mínimo que sea, el primer paso es el mejor, el más fácil, el más sencillo, evita cualquier daño. Se llama perdón. Si siguiéramos ese instructivo, nos evitaríamos miles de problemas. El perdón, la misericordia, el no recibir lo que merecemos, nos debe mover a la piedad con los demás y también al perdón. La gracia, que va más allá de la misericordia. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo este pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, ¿qué dice acá? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Eso es el hombre perdido. Eso es lo que hace. ¿Para qué lo hace? Versículo 10. Porque somos, voy a explayarme un poquito en el 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos define la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no no se ve. ¿Vemos la salvación? No la vemos. Pero el Señor dice que ya nos sentó en lugares celestiales. ¿La vida eterna la tenemos? Sí, ya la tenemos. Y esto no de vosotros. La salvación no depende de nosotros. Pues es don de Dios. Don, o sea, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Recién dije, si queremos guardar la ley al pie de la letra, aunque no cumplamos en un punto, nos hacemos culpables de todo. Por lo tanto, por obras no podemos ser salvos, porque pecamos cada día, hasta con nuestro pensamiento. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Para que nosotros andemos en buenas obras. En otro tiempo anduvimos en desobediencia. En otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo, cuando estábamos muertos espiritualmente, pero Dios, que rico en misericordia, te dio vida, te resucitó. Ahora no estás muerto, ahora tienes la vida eterna. Antes tenías la muerte eterna, ahora tienes la vida eterna. Y eso lo hizo Dios. Es un regalo que tú no mereces, que yo no merezco. A Dios le plació. E hizo un plan maravilloso, en donde envió a su único hijo. Este Dios tan grande, y eso me llamó la atención, este Dios tan grande que ni siquiera el universo ni los poderes más grandes de todo el universo lo pueden contener, pero sí Él se contuvo su poder y estuvo en el vientre de una mujer, ese Dios poderoso, que caminó por esta tierra, se hizo frágil, vivió las necesidades que vivimos nosotros, sufrió lo que sufrimos nosotros, por su gran amor, por su gran amor. ¿Para qué lo hace? Con un propósito eterno. Somos hechura suya. Él nos creó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para eso fuimos creados nuevamente, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en las buenas obras del Señor. Dice la palabra del Señor, para terminar. Él, en el versículo 1 comenzamos, y ahora sí hago énfasis en eso. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 5, ¿qué decía? ¿Alguien lo tiene? ¿Me puede ayudar? ¿Qué dice el versículo 5 de Efesios? Efesios 2:5, ya le gané. Empieza el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más, ¿qué cosa? La dádiva, o sea, el regalo. Más la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Navidad se trata de, el mundo la celebra ¿para qué? Para regalar. Dios te regaló, sin ningún merecimiento, la vida eterna. Estabas perdido, consumido en tus pecados, siguiendo la corriente de este mundo, muerto espiritualmente. Si morías en ese instante, te ibas al infierno. Pero Dios, con su gran amor, por su gran amor, en Cristo te dio vida eterna. Ahora, ni la muerte, ni potestades, ni principados, ni hombre, ni tú mismo puedes alejarte del amor de Dios, porque estás bajo el poder de Dios, porque Dios te dio la salvación. Dios te dio la vida eterna y nadie, absolutamente nadie, te la puede quitar. ¿Qué regalo más maravilloso que tú has recibido? Con ese regalo, ¿quién más quiere más regalos? Ahora está tu parte, ahora está mi parte. Si Dios tuvo compasión conmigo, si Dios estuvo dispuesto a regalar a su único hijo, a morir en la cruz, yo como padre no estaría sinceramente yo no estaría dispuesto a entregar a mi hijo a morir, a derramar su sangre por ninguno que no merezca nada. Más encima son pecadores, pero Cristo lo hizo. Cristo dejó morir a su hijo en la cruz por su gran amor con que nos amó. Él presenció eso. El Señor Jesucristo estuvo en la cruz y tuvo que despojarse de su deidad. ¿Para qué? Por su gran amor. Ahora, hermano, ¿qué estás dispuesto a regalar en esta Navidad? ¿Algo que te cueste cierta cantidad de dinero? ¿Y por qué a lo mejor no regalas lo que Dios te ha regalado? Aunque no dependa de ti. Pero tú fuiste creado ahora para buenas obras. Y la mejor obra, déjame decirte que la mejor obra que puedes hacer en esta tierra es compartir el Evangelio de Dios, porque estás compartiendo vida. Obviamente no depende de ti, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero así como Dios tuvo misericordia y derramó su sobreabundante gracia sobre ti, por favor tú también puedes tener misericordia, también dar parte de esa gracia a quienes tanto lo necesitan. En esta Navidad, tu familia, hay algunos que todavía están sin Cristo. En esta Navidad hay vecinos que están sin Cristo. Si Dios tuvo compasión de ti, ¿por qué nosotros no podemos tener también compasión de los demás? Oremos. Padre, gracias Señor. Gracias y gracias Señor, porque cuando entendemos nuestra condición, lo que éramos, en la manera que estábamos perdidos, Señor, sin vida, muertos espiritualmente. Por naturaleza, tu ira estaba sobre nosotros. Te agradecemos, Padre mío, ese hermoso regalo de la vida eterna, ese don que sin duda proviene de ti. Agradecemos tu misericordia, tu gracia, tu inmenso amor. Te pido, Padre Santo, que tú también trabajes en nosotros, Padre, para que también no seamos egoístas como hijos tuyos y hagamos la mejor obra que podemos hacer, que es compartir el Evangelio de Cristo, el único que puede cambiar esa condición. El pero
que marca la diferencia, el cambio radical que puede hacer que una persona pase de muerte a vida. Y eso es el Evangelio. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. También te pido por nuestra iglesia, Señor, por cada uno de los miembros, por las familias que nos representan. Que también cada día podamos luchar contra la corriente de este mundo. Que en esta Navidad, que en estas fiestas, Señor, también podamos mostrar algo distinto y que no nos sumerjamos en esta corriente, sino que nademos contra la corriente del mundo y compartamos el Evangelio, el mejor regalo que una persona puede recibir. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con Felipe. Damos gracias a Dios entonces por su palabra, porque es clara, sencilla, es práctica para nuestras vidas. Vamos a cantar esta canción, No hay argumento. Perdón. Ahora sí. Tenía sin volumen. ¿Ponemos de pie? ¿Sí? Ponemos de pie.